poder implementar esta herramienta eh, en sus aulas de clase debido a que estos docentes pueden integrar esta secuencia didáctica por medio de elementos convencionales para poder realizar su implementación en contextos donde la realidad virtual no es tan vista. Gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto que Jesús Martín Barbero hablaba de los medios a las mediaciones. ¿Qué aspectos metodológicos fueron determinantes para que la realidad virtual funcionara como mediador didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés? Bueno, como venimos implementando esta tecnología hace que el docente aumente su motivación, su implementación de sus clases eh, para poder enseñar de una manera diferente el idioma inglés, ¿sí? Entonces, el objetivo es captar la atención del docente estudiante para que el estudiante también se motive a generar ese aprendizaje significativo de esos conceptos que eh, no pudieron aprender de una forma tradicional. Por ejemplo, esa forma tradicional que nos ponían a nosotros a llenar libros, llenar cuadernos, no, ya se va a ver en un mundo tridimensional inmerso. El estudiante va a explorar, el estudiante va a interactuar con ese mundo tridimensional. Ese es el objetivo del docente para que el estudiante pueda aprender inglés de una manera diferente. Aunque sabemos que existen las brechas digitales, que hay demasiadas falencias en cuanto a usos de dispositivos digitales y que el Internet aún no ha sido integrado para todos los docentes y para todos los ámbitos, hay que reconocer que sí existe un paso grandísimo porque la mayoría de las personas ya tienen un dispositivo como el celular, la tablet, que es como lo que se puede a lo que se puede acceder de manera más rápida y bueno, el tema de los datos, ¿cierto? Entonces, aunque nosotros nos centramos principalmente en Bogotá, porque es más rápido acceder a esos medios digitales y a la internet, pues obviamente cuando haga falta, pues también se puede hacer de una manera más presencial, ¿no? Se puede hacer una explicación como tal de cuál es esta temática, de cómo se trabaja la realidad virtual y poderla llevar a cabo en los espacios donde sí contemos con esos medios y con ese internet. Entonces, se ha dado un paso grandísimo, ya se tiene más acceso a eso. Obviamente hay que seguir trabajando, ¿cierto? Pero en Bogotá sí se ve esa accesibilidad de una manera más rápida y por eso, pues, el maestrante lo tomó desde Bogotá porque, pues, sí tenemos celulares, tablets e internet para poder comenzar a implementar esa realidad virtual. Obviamente es un acercamiento y pues se tendrá que resolver ciertas falencias a lo largo del camino. Bueno, agradecemos su intervención y vean que esto es un reto también y una propuesta para nuestra audiencia que se encuentra en sitios remotos. ¿Cómo podemos llevar estas temáticas, estos procesos a los diferentes contextos donde interactuamos en los procesos educativos? A continuación, desde la UPTC Colombia, analizaremos la integración de la inteligencia artificial para fortalecer las habilidades didácticas en la docencia, con la ponencia Análisis crítico sobre la integración de la inteligencia artificial como estrategia para fortalecer las habilidades pedagógicas y didácticas a cargo de Claudia Esperanza Saavedra Bautista, Jimmy Jordani Ardila Muñoz y Nelcy Karina Gallo Castro. Bienvenidos y adelante. Bueno, muy buenos días. Nelcy, ¿ya está en sala? Sí, buenos días, profe. Necesito proyectar. No sé si de pronto pueden dejar de compartir la pantalla.
Ahí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, pero no está en modo presentación aún. Ya está presentando acá. No, quedó ahí en pequeño, en Acá, modo acá ya, edición. acá ya se me ve, ya está. Este trabajo lo presentamos tres docentes de la universidad y busca situar un poco la problemática que está arribando a las aulas escolares en torno a la inteligencia artificial en perspectiva de la formación de maestros. Este trabajo lo desarrollamos en colaboración con el Grupo de Investigación RECET de la Facultad Seccional de Uitama y el Grupo YACE de la Facultad de Ciencias de la Educación y se titula Análisis crítico sobre la integración de la inteligencia artificial como estrategia para fortalecer las habilidades pedagógicas y didácticas. Avancemos, por favor. Entonces, en ese escenario, a mí no me está pasando, Nelcy, no sé si allá sí cambió. Acá sí ya cambió. ¿Seré yo? Bueno, yo las voy a tener en cuenta acá, las que tengo. Entonces, digamos que la intención de desarrollar este proyecto surge a partir de que nosotros nos encontramos en una facultad de ciencias de la educación donde nuestra función principal es la formación de maestros. Y en esos procesos de formación de maestros hemos encontrado que el arribo de este fenómeno tecnológico asociado con la inteligencia artificial está detonando una serie de desafíos tanto en la formación inicial como en la formación permanente de maestros. Esto tiene que ver con cómo se trastoca el aula a partir de coexistir con algoritmos, entre algoritmos y sujetos que se relacionan a partir de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vemos también la necesidad de cómo se debe redefinir o reinventar la didáctica del maestro para que este agente tecnológico que ahora está siendo parte dentro de las aulas escolares se integre o entre en sinergia con el actuar del maestro y no que se asuma como alguien que está desplazando la labor del docente. A partir de, digamos, de esto que encontramos en el contexto, nos planteamos como pregunta de investigación cómo puede la integración de la IA fortalecer las habilidades pedagógicas y didácticas de los docentes en formación. Sin embargo, atendiendo a este referente teórico OU del 2005, vimos la necesidad de poder distinguir dentro de los objetivos que nos íbamos a trazar si nos íbamos a orientar al uso de la inteligencia artificial o más bien a la integración de la inteligencia artificial en los procesos educativos, entendiendo que el uso se sitúa más desde lo técnico, desde ese uso instrumental, desde la dominancia tecnológica y lo que nosotros queríamos ver es cómo esto permeaba en aspectos pedagógicos y didácticos, en el currículo como tal, en la práctica pedagógica del docente e inclusive en la intencionalidad a nivel institucional que se tiene. Pero pues nos íbamos encontrando pues que efectivamente hace falta bastante lineamientos que nos permitan ir decantando cuál es esa ruta en la cual nosotros podemos basarnos para poder integrar estas tecnologías en la formación de maestros. Entonces, a partir de eso, nos planteamos como objetivo analizar críticamente la integración de la IA como estrategia para el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y didácticas del maestro. Ahí partíamos de dos cosas, pues que íbamos a mirar esa relación IA-formación de maestros, pero desde una mirada crítica y que esa mirada crítica nos permitiera identificar pues cuál es el enfoque que se le está dando o desde dónde se está analizando esa relación IA y formación de maestros, determinar cuáles son esos elementos curriculares que requiere la formación de maestros se integren para que puedan desarrollar esas habilidades didácticas y pedagógicas independientemente de su disciplina para poder integrar la IA y finalmente poder generar como una caracterización de cómo sería ese ambiente de aprendizaje ideal donde la integración de la tecnología llegue no como alguien que desplaza, sino realmente es como un aliado dentro del proceso de formación.
Para eso, pues nosotros hicimos un abordaje metodológico que se sustenta en el enfoque cualitativo y que busca, pues, intentar comprender a partir de esa descripción que hacemos, de esa revisión de literatura que hacemos, intentar comprender esos discursos que transitan en este momento en la literatura académica. Para eso, pues, primero, la primera fase consistió en armar un corpus discursivo. Ese corpus se hizo teniendo en cuenta unos criterios de inclusión. Primero, pues unos descriptores de búsqueda o unas categorías preliminares como son competencia digital, competencias docentes, formación de docentes, inteligencia artificial, pero en perspectiva de la educación, lo que es la práctica pedagógica, lo que es tecnología educativa. Y a partir de estas categorías preliminares, pues lo que hicimos fue consolidar una matriz con 50 artículos que se consultaron en bases de datos Scopus y Springer. Estas bases de datos se seleccionaron estratégicamente porque tienen un rigor metodológico investigativo, pero también tienen un rigor a nivel de cobertura internacional. Entonces, esto nos permitía, pues, poder conocer esas voces en diferentes lugares del mundo de cómo ha transitado esos discursos de de la integración de la IA en la formación de maestros en la literatura científica. Y la ventana temporal que trabajamos tiene que ver con un periodo desde el 2020 al 2026. Entonces, teniendo ese corpus documental, se procedió a aplicar pues, un método fenomenológico desde la perspectiva hermenéutica de Gadamer, que lo que buscaba es como darle un horizonte de sentido a todo ese corpus que hemos recolectado. Y a partir de eso, pues nos planteamos 7 preguntas de investigación. Sin embargo, para el avance que lleva a este momento el proyecto, nos hemos centrado en 3 preguntas muy puntuales. Y una tiene que ver con qué problemas educativos relacionados con la inteligencia artificial es lo que está reportando estos estudios. Otro es desde qué enfoque se está analizando la inteligencia artificial en perspectiva de la formación de maestros. Y la otra pregunta es cuál es el papel de la inteligencia artificial en los procesos de formación inicial y Eh, permanente. no Entonces, estamos viendo tu presentación. eh, Profesor Merced de la presentación. no señora, espera a ver si yo puedo aquí compartir rápidamente. ¿La ven? Sí, ahora sí la vemos. Pues Ah, ok. eso, gracias. Entonces, como les estaba comentando, ¿sí la estamos viendo? Sí, yo sí la veo. Sí, sí se ve perfectamente. Listo, como les estaba comentando, entonces digamos que este fue el abordaje metodológico que nosotros nos trazamos para que a partir de ese corpus, de esa revisión de literatura, de esos descriptores de búsqueda, pudiéramos atender estas 3 preguntas de investigación que nos inquietan a partir de la técnica de análisis del discurso de Van Dyck. Entonces, ahora sí le doy paso a... Bueno, como resultados parciales, primero tenemos como eh, la integración curricular del docente, ¿verdad? Entonces, cómo la inteligencia artificial en la educación representa uno de los mayores retos y oportunidades en la actualidad. Sin embargo, es importante la implementación de esto no únicamente en acceso a estas herramientas, sino también de manera de que todos los que las usemos tengamos claro de cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues para nosotros como docentes darles este tipo de información a los estudiantes, ¿no? Por esta razón, la cualificación docente se convierte en un aspecto indispensable. Porque actualmente no es solo conocer la herramienta digital, sino es necesario comprender cómo se pueden integrar pedagógicamente en un aula de clase. En este sentido, el modelo TEPAC nos plantea que el docente debe combinar conocimientos interdisciplinares, pedagógicos y tecnológicos para utilizar las herramientas de manera adecuada y significativa para pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. Bueno, el docente necesita reconocer los alcances y limitaciones que tienen estas herramientas de inteligencia artificial, promoviendo el uso ético, crítico y responsable, ¿verdad? Como bien sabemos, la inteligencia artificial sigue siendo necesaria ahorita, hoy en día, pues para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero pues de nosotros depende cómo nosotros orientamos a la máquina para que nos dé
este tipo de herramientas que nosotros realmente le estamos pidiendo, ¿verdad? Es necesario orientar a la herramienta para evitar como la dependencia a la tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, la Eh, integración eh, de la ya inteligencia se cumplió el artificial, tiempo. señor. Ya se cumplió el tiempo. Ok. Bueno, como finalmente para cerrar podemos concluir que la inteligencia artificial no debe verse como un reemplazo del docente, del pensamiento humano, sino como una herramienta que puede contribuir significativamente a la innovación educativa cuando se utiliza de manera ética y responsable. Bueno, muchas gracias por este interesante tema. Una nueva palabra clave para mi léxico, esto de inteligencia curricular. También hay que pensar esto. Y también la necesidad de fortalecer las competencias digitales, tanto de docentes como de estudiantes en estos escenarios eh, ya colonizados, se podría decir, por la IA, que también hay que reflexionar mucho al respecto. Todos sabemos que la IA se enuncia de un discurso. Entonces, vamos con las preguntas para ustedes. Eh, ¿Cuáles son las principales habilidades pedagógicas y didácticas que pueden fortalecerse con la integración crítica de la inteligencia artificial en la formación docente? Bueno, pues Bueno, acá, dale, Nelcy, tranquila. sí, bueno, pues lo que les mencionaba anteriormente del modelo TEPAC, entonces nos da como la parte disciplinar, pedagógica y tecnológica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos con estas herramientas tener las tres partes, fusionar las tres, ensamblar las tres partes, pues para que sea de uso adecuado y significativo en la parte de enseñanza-aprendizaje? Gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con estos dilemas éticos, ¿verdad? ¿Qué criterios éticos y pedagógicos consideran fundamentales para incorporar la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje? La profe, Bueno, pues digamos que todo el fenómeno de inteligencia artificial ha provocado una serie de dilemas éticos en términos de los sesgos de la información, en términos de la suplantación, en términos de la producción de contenido que atenta al derecho de autor, inclusive pues lleva a cuestionarnos si efectivamente los algoritmos predictivos por los cuales se soporta la inteligencia artificial realmente tiene derechos de autor o de quién es el derecho cuando yo soy el que le entrego la instrucción. Entonces, primero es importante reconocer que ha llegado un tercer actor dentro de toda nuestra actividad humana y que ese actor tiene que verse como eso, como un complemento, como un copiloto y que los desafíos éticos que nos plantean van más de la persona que utiliza este tipo de tecnología. O sea, cuando yo tengo la capacidad de decir esto lo hice basándome en tal prompt, esto lo hice porque utilicé tal inteligencia artificial, yo creo que, que el dilema ético está mucho en el autor, en nosotros los seres humanos, del uso que le damos y la capacidad que tenemos para reconocer cuando algo que estamos presentando no lleva nuestro sello, de creación. No sé si Nelcy quiere complementar. no, no, tranquilo. Bueno, agradecemos a la profesora Claudia y a nuestra estudiante Nelcy por compartirnos estos avances en sus procesos investigativos y presentamos un saludo muy especial a la comunidad uptcista, quienes son nuestros pares, nuestros vecinos y nuestros aliados en el territorio. Invitamos a todos a registrar su asistencia y participar activamente en el chat de la TV UNAT. Vamos a continuar. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, a ustedes. Con nuestra ponencia número 44, representando a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, nuestra alma mater, vamos a explorar la terapia de aceptación y compromiso mediada por la tecnología en contextos rurales, con la ponencia titulada
integración de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, con el arte, mediada por tecnología como estrategia para mejorar el bienestar psicológico en contextos rurales, a cargo de Natalia Elizabeth Pérez Cabrera, Lady Gisette Cárdenas Castiblanco, Joana del Pilar Granados Guevara, Valentina Rengifo Correo, Lady Viviana Silva Prieto y María Seusi Fajardo Celis. Bienvenidas y adelante. Me gustaría que cerraran los ojos por un momento. Son las 6 de la mañana en una vereda de Cundinamarca. Daniela tiene 21 años y es una estudiante de UNAD desde el sector rural. Desde hace semanas todo le cuesta más de lo normal y no es falta de disciplina, es algo que ella no sabe cómo nombrar. Prende su celular, abre el campus, pero no es lo que ella necesita ahora. Necesita hablar con alguien. Busca apoyo psicológico en línea, no carga. Lo intenta otra vez y nada. La pantalla sigue y sigue girando. Apaga su celular y se queda mirando el techo. Pueden abrir los ojos. Daniela no la inventamos, la encontramos en los datos. Según el DANE, en 2023, menos del 29% de los hogares rurales dispersos en Colombia tienen acceso a Internet estable. Según el Ministerio de Educación, el 46% de quienes ingresan a la educación superior nunca se gradúan. Y no es por falta de voluntad, sino porque el sistema no estaba diseñado para acompañarlos emocionalmente. El sistema sabe que existe el problema. Tiene estadísticas, protocolos y plataformas, pero Daniela vive donde la línea no llega. Hoy les vamos a contar qué habría pasado si Daniela hubiera tenido acceso a lo que construimos. Soy Valentina Rengifo, semillerista de Ingeniería Multimedia del Semillero Arcade de la UNAD. Me acompaña Lady Viviana Silva de Psicología y María Seusi de Artes Visuales, quienes pertenecen al Semillero Ágora. Contamos con el respaldo de nuestras docentes investigadoras Natalia Pérez de Ingeniería Multimedia, Lady Cárdenas de Psicología y Joana Granados de Artes Visuales. Juntas somos el equipo que le da vida a Activarte. Los organismos internacionales son claros. Aprender y permanecer en el sistema educativo depende también de entornos seguros y apoyo socioemocional. En Colombia, la desigualdad territorial agrava ese diagnóstico. Los estudiantes rurales se enfrentan barreras reales para acceder a cualquier forma de acompañamiento psicoeducativo. Y Daniela lo sabe mejor que nadie. Por eso, este proyecto trabaja con una población específica. 15 estudiantes en situación de vulnerabilidad psicosocial del sector rural vinculados al CCAB de Facatativá. No trabajamos con personas que requieran atención clínica especializada. Trabajamos con estudiantes que enfrentan lo que Daniela enfrenta: estrés académico, aislamiento y ausencia de redes de apoyo emocional. ¿Y cómo investigamos? Con un enfoque mixto. Primero medimos, luego escuchamos y al final integramos ambas. Los números solos no bastan para entender a Daniela, necesitamos también sus palabras. El punto de partida es el diagnóstico. Cada participante responde el Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test y una ficha de caracterización territorial. Con eso construimos el perfil inicial de cada estudiante y ese perfil nos dice dónde está Daniela antes de comenzar. Después viene la intervención y al final volvemos a medir. La diferencia entre el antes y el después en los instrumentos, en las entrevistas, en lo que Daniela creó, esa diferencia es nuestra evidencia. Él apaga el celular y se queda mirando el techo, su mente no está en silencio. Le repite sin pausa: no puedes, no eres suficiente, esto va a salir mal. Muchos enfoques le dirían: reemplaza ese pensamiento por uno positivo. Suena lógico, pero el cerebro humano no funciona así. La terapia de aceptación y compromiso, ACT, hace lo contrario. No le pide que deje de sentir, le enseña que esos pensamientos no tienen que dictarle lo que hace. Le da herramientas para moverse hacia lo que le importa, aunque duela. A eso lo llamamos flexibilidad psicológica. La ACT trabaja desde 6 procesos articulados. La difusión cognitiva, que te permite observar tus pensamientos sin que te definan. El yo como contexto, para reconectar con quién eres más allá del miedo. La clarificación de valores, para recordar por qué sigues. El momento presente, para volver al aquí y a la ahora. La aceptación, para darle espacio a lo que sientes sin luchar contra ello. Y la acción comprometida, que se convierte en tu guía.
La evidencia acumulada en múltiples revisiones sistemáticas confirma que la ACT es efectiva en intervenciones breves, incluso en contextos con recursos limitados, lo cual se alinea a la perfección con nuestra población y con nuestros objetivos. Y el arte. El dibujo, la escritura, la música digital es el lenguaje que permite que cada uno de esos procesos tome forma visible, tangible y guardable, no como decoración sino como metodología. Y es que Daniela puede hacer todos los ejercicios ACT del mundo y aún así necesitar algo más, un espacio donde lo que siente pueda salir de adentro y tomar forma afuera. Eso es el arte, no decoración, no pasatiempo, un lenguaje que existe precisamente para lo que las palabras no pueden decir. La Organización Mundial de la Salud documentó en 2019 más de 900 estudios que confirman el rol del arte en el fortalecimiento del bienestar, la salud mental y la resiliencia, así como en la reducción de síntomas de ansiedad. En nuestra intervención, cada proceso ACT tiene una actividad artística vinculada. Mientras Daniela trabaja la difusión cognitiva, dibuja sus pensamientos como hojas en el río. Mientras clarifica sus valores, construye algo con sus propias manos. Y en zonas rurales los materiales ya están: hojas, carbón, tierra, flores. El entorno natural se convierte en el taller, sin costo, sin jerarquías, sin que nadie sienta que el arte no es para ellos. Pero todo esto necesita llegar a Daniela donde ella está. Y para eso viene la tecnología. Le cedo la palabra a Valentina. Tenemos la base psicológica y artística. Ahora viene el reto desde la ingeniería, hacer que todo esto llegue a Daniela donde la señal llega y se va. Activarte es una herramienta digital que Daniela descarga una vez y desde ese momento funciona completamente sin internet desde cualquier dispositivo. Pero hay algo más poderoso que cualquier explicación. Vamos a verlo en acción. Vamos a compartir con ustedes nuestra aplicación llamada Activarte y hoy vamos a hacer el rol de Daniela. Lo primero que Daniela ve es una sola pregunta: ¿cómo te sientes ahora mismo? No es un diagnóstico, no es un formulario, una pregunta sencilla que activa todo el sistema. Selecciona sus emociones, digamos cansada y ansiosa, y la herramienta la lleva a un ejercicio de respiración guiada, basado en un proceso ACT, el momento presente, con un componente artístico. Después de Daniela realizar el ejercicio de respiración, procede a responder las siguientes preguntas. ¿Qué emoción o sensación notas en tu cuerpo ahora mismo? Daniela puede contestar: en este momento me siento angustiada y cansada. La siguiente pregunta: ¿qué pasaría si dejaras de resistirte a esa sensación por solo un momento? Siento que mi mente poco a poco se va aclarando. Al terminar, Daniela puede poner su emoción de cómo se siente en ese momento, se siente calmada, más tranquila, y en la parte final va a adjuntar una foto que represente cómo se sintió. También en los ejercicios de tipo artístico tiene esa opción para compartir todas sus creaciones. Y el docente también tiene su propio panel. Puede ver cómo está el grupo semana a semana. El acompañamiento psicológico ya no depende de que la señal esté disponible cuando Daniela más la necesita. Podemos regresar a la presentación. Este proyecto tiene 5 fases y corre desde febrero de 2026 hasta junio de 2027. Hoy estamos en la primera y lo que les mostramos es el mapa completo del camino, el modelo de intervención y la metodología. Lo que esperamos lograr respaldado por la evidencia se resume en 4 cosas. Primero, que Daniela tenga mayor flexibilidad psicológica, mejor regulación emocional y una percepción real de bienestar. Segundo, que Daniela se quede, que no sea una más de la estadística de deserción, porque la deserción no se resuelve solo con becas, también se resuelve con acompañamiento. Tercero, que la tecnología deje de ser una barrera y se convierta en un puente. Y cuarto, que lo que construimos hoy se convierta en un modelo replicable para otros territorios. Daniela sigue ahí, en alguna vereda de Cundinamarca, o del Chocó o del Cauca, mirando el techo en la mañana con el celular apagado, sin señal, sin que nadie le haya preguntado hoy cómo estaba. La pequeña diferencia es que ahora tiene un acceso a una herramienta digital que le hace una pregunta sencilla, humana: ¿cómo te sientes hoy?
Una pregunta que no necesita Wi-Fi permanente y que no cobra nada. Ella responde, dibuja, escribe y al final de ese ejercicio algo cambia. No en el sistema, sino en ella. Reconoce que puede avanzar hacia lo que le importa, aunque duela. Eso es la flexibilidad psicológica. Eso es el florecimiento que ACT hace posible. Esto es lo que construimos, no una app, un acto de cuidado emocional para quienes el sistema siempre vio como un número en una estadística de deserción. Hoy, por primera vez, alguien les pregunta cómo están. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y sobre todo a pensar en estos proyectos transdisciplinares que integran tanto el escenario social con la tecnología y más en este contexto, en esta coyuntura que todo el mundo está hablando de salud mental, generalmente en contextos urbanos y nos hemos olvidado de la ruralidad. Vamos entonces con las preguntas de nuestros pares evaluadores. La primera, ¿qué estrategias utilizaron para adaptar la propuesta a contextos rurales con baja conectividad? Sí, pues la idea de este proyecto Activarte precisamente es que lo pueda utilizar cualquier estudiante, estudiantes que tengan celulares de baja gama hasta de una alta gama. Entonces, por eso el archivo que vamos a utilizar o esta herramienta digital va a ser accesible para todos ellos y pues que no vaya a ser también una limitante, ¿no? Que al ver que de pronto la herramienta no les está cargando, no les está funcionando, en vez de ser una ayuda, se vuelve una frustración. Entonces, primeramente, utilizamos esto, que sea una herramienta fácil de usar. Y segundo, pues nuestras docentes que se encuentran cerca del área de facatativa de estas zonas rurales van a hacerle el acompañamiento también a dichos estudiantes para darles esa inducción, para apoyarlos en todo el proceso y verificar efectivamente que esta prueba piloto pueda funcionar. Gracias. En el contexto de la UNAD, en este año que estamos precisamente en el año de la vida académica, ¿de qué manera esperan que esta propuesta impacte la permanencia académica y la resiliencia de estudiantes, sobre todo en situación de vulnerabilidad? Milady. Bueno, como tal, esta herramienta se plantea para hacer un apoyo emocional para esos estudiantes en situación vulnerable. Les brinda herramientas para que ellos gestionen sus emociones y puedan tener más libertad en este aspecto, porque pues hay que tener claro que el bienestar psicológico influye mucho en el desempeño académico. Bueno, agradecemos a nuestras estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por compartir este proceso tan interesante que integra, como hablábamos, la parte social y la parte de la tecnología. Bueno, a continuación vamos a presentar nuestra ponencia número 45, nuevamente desde la UNAD Colombia. Veremos cómo la robótica en el aula desarrolla el pensamiento computacional mediante Tinkercad, con la ponencia titulada Integración de la robótica para desarrollar pensamiento computacional en el aula mediante simulaciones con la herramienta Tinkercad, a cargo de Julie Paola Gómez. Bienvenida, Julie, y adelante. Muy buenos días para todos. ¿Están viendo mi presentación? Sí, se ve correctamente. Espérate. Sí, a ver si me deja cambiar. Nuevamente, un saludo cordial para todos. Mi nombre es Julie Paola Gómez Bonilla, soy ingeniera de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, magíster en pedagogía y gestión tecnológica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, de la Escuela SBTI, Ciencias Básicas y Tecnología, de esta hermosa universidad que es la UNAD. El día de hoy vengo a compartirles con ustedes un estudio comparativo que ya ha tenido muy buenos resultados, ya se está implementando, titulado Integración de la robótica para desarrollar el pensamiento computacional en el aula.
mediante simulaciones con la herramienta Tinkercad en dos instituciones educativas del Tolima. Una es en la ciudad de Ibagué, en el Colegio Cisneros, y la otra institución educativa es en Lérida, Tolima, Colegio Americano. Es de ahí donde esta investigación surge debido a esas necesidades que los estudiantes deben tener con respecto a esas competencias del siglo XXI, ¿cierto? Donde el estudiante debe desarrollar lo que es ese pensamiento lógico, resolución de problemas y habilidades digitales, ¿sí? Donde en la actualidad muchos de estos procesos educativos, ¿sí? Vienen presentando baja articulación curricular, uso limitado de herramientas tecnológicas. Entonces, es donde desde el área de tecnología e informática en las instituciones educativas estamos llamados a actualizar estos planes de área o currículos para que puedan ser transversales con las diferentes áreas académicas y fomentar y fortalecer el aprendizaje en estos estudiantes, que ese aprendizaje sea más activo, ¿cierto? Que puedan desarrollar experiencias llamativas en el aula y sobre todo que tengan los estudiantes mucha motivación e innovación. Es donde vemos que lo que es la integración de la robótica como tal y el pensamiento computacional logra desarrollar en los estudiantes, fortalecer lo que es la resolución de problemas mediante el desarrollo del pensamiento computacional y donde se logra esa articulación y esos lineamientos con el MED. ¿Sí? Todos sabemos que las diferentes áreas educativas, sociales, ciencias naturales y demás, ellos cuentan con unos DBA, ¿sí? Caso contrario para lo que es el área de tecnología e informática, donde nos debemos regir por unas orientaciones curriculares, las cuales hoy en día nos dan unos lineamientos muy fundamentales para poder tener esos currículos, esos planes de área bien integrados y poder ser transversales con las diferentes disciplinas. Es donde nos preguntamos cómo integrar la robótica en el área de tecnología e informática para desarrollar ese pensamiento computacional en esos niños del grado quinto. ¿Por qué de grado quinto? Porque pues la primaria es la base en la cual debemos fortalecer ese aprendizaje y que estos estudiantes día a día vayan nutriendo ese aprendizaje y lleguen a ser unos profesionales con muy buenas herramientas tecnológicas y se puedan desempeñar de una manera muy, pero muy productiva en este siglo XXI. ¿Cuáles habilidades de ese siglo XXI? Entonces, la parte cognitiva, es decir, que el estudiante desarrolle ese pensamiento crítico, habilidades sociales y emocionales, como mencionaban hace un momento las ponentes anteriores, donde puedan tener una comunicación mucho más fluida y mucho más efectiva, unas habilidades globales en todo lo que es el manejo digital y habilidades en el trabajo, ¿cierto? Porque una vez tengo todas estas competencias, puedo ser mucho más productivo y mucho más ágil en el desempeño laboral. Nuestra investigación se centra en un objetivo general como es explorar la implementación de una estrategia de integración curricular en la robótica con la solución de problemas, pero simulada. Es por eso que miramos qué herramienta nos permite realizar esta simulación. Entonces, ahí es donde miramos la herramienta de Tinkercad, con unos objetivos específicos como es analizar estos dos planes de área de esas dos instituciones educativas y mirar en qué convergen y dónde vemos esa necesidad para poder entrar y establecer estrategias para poder mitigar lo encontrado. Una vez se hace ese análisis, se diseña una unidad didáctica para que los estudiantes puedan interactuar, adquirir conocimiento y demás. Evaluar esa propuesta de integración curricular y identificar el impacto que puede tener lo que es el manejo ya de la simulación de herramienta de Tinkercad, fortaleciendo el pensamiento computacional.
Este pensamiento computacional con la robótica, ¿sí? Es centrado en unas teorías, ¿sí? Como es la robótica educativa, según Vera 2021, donde dice que mediante la robótica se fortalece la resolución de problemas y el pensamiento lógico. El pensamiento computacional por la pionera Janet Winnet, donde dice que el estudiante puede fortalecer la solución de problemas mediante algoritmos. El aprendizaje basado en proyectos Thomas 2020, donde dice que se fortalece todo lo que es el pensamiento crítico colaborativo en interacción en el aula con los estudiantes. Las simulaciones por Boston 2003, donde nos dice que mediante esa experiencia que ellos tienen en la vida real, en el aula, ¿cierto? En esa parte simulada, pues van a permitir experimentar sin riesgos y evaluar soluciones simuladas que les pueden llevar a desarrollar esas soluciones cuando se vean invocados a una situación similar. Esta metodología tiene un paradigma sociocrítico, ¿cierto? Todos sabemos que este paradigma sociocrítico me lleva a lo que es la praxis, a esa realidad, a ese contexto en el aula, que es lo que nos dice Guevara 2021, ¿cierto? Con un enfoque mixto, es decir, que converge lo que es esa ruta de investigación cuanti y quali, ¿sí? Que me permite medir y verificar todos estos conocimientos adquiridos en los estudiantes. Tipo de investigación, acción. ¿Por qué acción? Porque es aquella que vamos a desarrollar ahí en práctica, ahí dentro del aula, ¿cierto? Generando en el estudiante motivación, ¿sí? Y ese deseo de querer aprender mediante el juego. Mientras ellos van jugando, se van motivando. Aquí podemos visualizar los primeros resultados cuando se hace esa comparación de los dos planes de área, Cisneros y Americano de Lérida, con unas categorías como es estructura del plan, planeación curricular y contenidos temáticos. Vemos un total significativo de 45, 44, donde la falencia se ve en lo que son los contenidos temáticos, es decir, la ausencia del pensamiento computacional. ¿Sí? Es donde nos damos cuenta de que los planes de área de estas dos instituciones carecen de lo que es ese pensamiento computacional. En lo que es el diseño de esa unidad didáctica, se hace esta unidad didáctica donde se comparte conocimientos con los estudiantes, talleres inmersos ahí mismo, en todo lo que son conceptos básicos de un LED, de conceptos de electrónica como tal. Uso de componentes, ya por lo menos se hizo primeramente lo que fue una maqueta. En una maqueta ellos simularon un circuito básico, aprendieron qué es una pila, qué es cómo conectar los cables, y ya esa parte la pasaron a simular y se hace lo que es la parte de evaluación. Tenemos unos resultados en cuanto a lo que es la evaluación de esa integración curricular. Esa propuesta que se pasó inicialmente fue evaluada por unos expertos, 5 de ellos ingenieros electrónicos, ingenieros de sistema, y 5 referente a la parte pedagógica. Una de estas muestras es este resultado que vemos acá. Un 100% considera que el aprendizaje basado en proyectos cumple con el componente de solución de problemas según las orientaciones curriculares para lo que es el área de tecnología en informática. Tiempo, profe. Ok, pero déjame seguir. Entonces, acá vemos en lo que es ya el pretest y el post-test, en lo que es el pensamiento computacional, que se hace mediante una desviación estándar, donde logramos medir en 0.735, que es una mediación mediano tirando a grande. Esto concluye que la robótica sí fortalece el aprendizaje activo en los estudiantes, ¿sí?
y fortaleciendo ese pensamiento computacional. Y en ellos esa simulación hace que esa transversalidad que existe entre lo que es el área de tecnología e informática también sea una parte de inclusión, ¿cierto? Porque todos sabemos que hoy en día se debe de crear lo que es el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, y mediante la simulación logramos integrar esos estudiantes en el aprendizaje. Gracias. Gracias a usted, profesora Julie, y vamos con las preguntas de nuestros pares evaluadores. Ok. La primera, ¿cómo puede integrarse la robótica educativa en instituciones con limitaciones de recursos tecnológicos? Entonces, por eso les dije de que se puede implementar lo que es esas maquetas físicas. ¿Qué se hizo? Se hizo de una manera muy fácil, donde el estudiante mediante un octavo de cartulina o un cartón paja en el octavo y se les lleva de manera física lo que son los cables, el LED y ellos puedan ver esa parte de lo que es la robótica y lo que es la tecnología, ¿sí? Donde no existe presencia de tecnología, internet y demás, pero entonces no se aísla de los conceptos como tal. Gracias, profesora. Hay otra pregunta al par, y esto tiene que ver con como tal el documento también que presentaste. ¿Qué Ujú. cambios significativos evidenciaron los resultados del pretest y posttest en el desarrollo del pensamiento computacional de los estudiantes después de implementar las simulaciones con Tinkercad? Listo. Con Tinkercad, primero la motivación de los estudiantes. Los estudiantes se sintieron mucho más motivados. Este, este encuentro con ellos fue una simulación en secuencia de órdenes y logramos identificar que los estudiantes aún les cuesta dificultad en cuanto a saber cuál es su derecha o cuál es su izquierda, que son una de esas partes fundamentales en lo que es el pensamiento computacional y seguir instrucciones y órdenes. Al finalizar, los niños se sentían muy motivados y muy felices en ese sistema, aprendieron a cómo un problema grande yo lo puedo dividir en partes pequeñas e ir dando soluciones. Bueno, agradecemos a la profesora Julie por inspirarnos a ver la robótica como un lenguaje fundamental para las nuevas generaciones. Gracias. Vamos con nuestra ponencia número 46. Esta viene del Perú. Recibimos a Imperia Soluciones Tecnológicas con un modelo inteligente para la gestión de vulnerabilidades, con la ponencia titulada Modelo de priorización inteligente de vulnerabilidades basado en Threat Intelligence y contexto operativo, a cargo de Carla Moreno Gamboa. Bienvenida y adelante. Hola, buenos días. ¿Logran escucharme? ¿Bien? Perfectamente, sí, señora. De acuerdo, muchas gracias. Correctamente, gracias por este espacio. Efectivamente, el título de mi ponencia es Modelo de Priorización Inteligente de Vulnerabilidades. Mi nombre es Carla Moreno, soy ingeniera de telecomunicaciones con experiencia en todo lo que es el rubro de ciberseguridad. Voy a avanzar un momento. Bueno. Tengo aproximadamente algo de 15, 16 años de experiencia en el rubro de ciberseguridad. Mucha experiencia trabajando con SOCs, con toda la parte de lo que es ciberseguridad, tanto en el ciberespacio como en lo que es aquí el sistema web como tal. Y bueno, ahí vemos pues que efectivamente el problema no es la falta de vulnerabilidades, es al contrario, es el exceso. ¿Sí? Nosotros actualmente recibimos aproximadamente más de 25.000 CVEs al año. ¿Ok? Ya, y resulta prácticamente imposible de gestionar este volumen de manera manual. En muchos entornos SOCs, los analistas terminan saturados por las alertas, las vulnerabilidades que son de baja relevancia, genera ruido operativo y dificulta realizar amenazas de verdad. Además, uno de los principales problemas es que una puntuación de CVSS alta, que es el score de una vulnerabilidad,
no necesariamente implica que la vulnerabilidad esté siendo explotada o que represente realmente un riesgo alto dentro de un entorno operativo empresarial. Como consecuencia, pues los equipos de analistas de CyberSOC pues pierden tiempo analizando vulnerabilidades que muchas veces no representan un mayor riesgo real. Tenemos limitaciones, ¿no? Actualmente. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues las tradicionales es que suelen basarse principalmente en severidad técnica, ¿no? Utilizando CBSS como criterio de priorización. Sin embargo, pues este enfoque, como repito, tiene varias limitaciones. Primero, no considera la posibilidad real de explotación. Segundo, no incorpora un contexto operativo empresarial del entorno, como por ejemplo la criticidad del activo de acuerdo a la empresa o su nivel de exposición. Es muy importante saber si está publicado en Internet o si es un sistema interno. Finalmente, pues tampoco integran fuentes de threat intelligence que permitan identificar que la vulnerabilidad efectivamente ha sido explotada o está ya siendo alertada por sus propios fabricantes. Esto genera una lista extensa de vulnerabilidades en un enfoque basado en un riesgo real, ¿no? ¿Cuál es el modelo que yo propongo en base a mi experiencia también, ¿no? Frente a esta problemática se propuso un modelo multidimensional de priorización. El modelo integra diferentes variables que lo que yo quiero o lo que nosotros necesitamos dentro de lo que estamos en este entorno es enriquecer la información, enriquecer el análisis, ¿no? El CBS aporta severidad técnica base. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero también es importante trabajar con el EPSS, que se encarga de una estimación probabilística de qué tanto se puede explotar esta vulnerabilidad por los atacantes o no. ¿No? Lo que es la explotación activa de que, a través del CISA, que es un instituto de Estados Unidos que se encarga de darnos este tipo de información, permite identificar vulnerabilidades confirmadas si efectivamente ya están siendo activamente explotadas. Los PES-CIRTs, ya que son equipos de inteligencia de los fabricantes mismos, de los mismos proveedores tecnológicos, que aportan la inteligencia desde el mismo core de solución del fabricante. Finalmente, y para mí lo más importante, es el contexto operativo, ¿no? Es muy importante que cada empresa conozca su stack tecnológico de manera prudente para que así puedan ajustar el riesgo considerando la criticidad de su activo, su exposición y el valor para el negocio. De esta manera, la priorización deja de depender únicamente de severidad y empieza a orientarse hacia un riesgo operativo real. ¿Cuál es la arquitectura que estoy planteando? Este modelo está utilizando un pipeline automatizado orientado al enriquecimiento de vulnerabilidades, ¿no? Primero se realiza una ingesta automatizada desde fuentes como el NVD, el KEP, el PSIR de diferentes fabricantes, ¿no? Posteriormente, la información pasa por un proceso de normalización y enriquecimiento para incorporar inteligencia contextual y variables de riesgo. Luego realizamos una etapa de clasificación y de priorización basada en reglas definidas según la explotación activa, si ya está activa o no, ¿no? Si hay qué tanta es la probabilidad de explotación y su criticidad operativa. Finalmente, el sistema genera alertas priorizadas enfocadas únicamente en vulnerabilidades relevantes para el equipo de respuesta. El objetivo principal, ¿cuál es? Pues es reducir el ruido operativo y mejorar la capacidad de análisis de todos los equipos que se encargan de ver esta parte de ciberseguridad. ¿Cuál es la lógica de priorización? La lógica de priorización es la que estamos basando en un riesgo real y no únicamente en una severidad técnica teórica. Por ejemplo, una vulnerabilidad presente en el que obtiene prioridad máxima debido a que existe ya que existe una explotación confirmada, ¿no? En el ambiente. Asimismo, el EPSS, que es el score elevado, incrementa la probabilidad de que sea mayormente explotable esta vulnerabilidad mostrada. El modelo también considera si la tecnología afectada corresponde a activos críticos o activos expuestos. Por dar un ejemplo, si yo soy una empresa como un banco que trabaja con base de datos, data personal de clientes, yo no tengo que exponer esta información. Creo que eso todos los que estamos en el rol lo sabemos. Entonces, si sale una vulnerabilidad de una base de datos con la que yo trabajo y que está siendo, no sé, explotada por un puerto externo, pero yo no les pongo, pues mi riesgo no es tan alto.
a como sí tener de repente un servicio que tengo que llenar, que lo tengo, perdón, que explotar, lo tengo que publicar y pueda ser explotado como por ejemplo un formulario donde tenga data de clientes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar, qué realmente es crítico para mí y qué no es. Finalmente, el contexto operativo ajusta dinámicamente este nivel de riesgo dependiendo del entorno en el que estamos. ¿Cuál es el valor diferencial de este modelo? El principal valor diferencial es la integración de múltiples fuentes de threat intelligence junto con el contexto operativo real. A diferencia de enfoques tradicionales, este modelo no prioriza únicamente severidad teórica. También incorpora automatización del proceso de enriquecimiento, clasificación y permite reducir el esfuerzo manual. Ahora que tenemos la IA también, la automatización, aprovechémosla a nuestro favor, ¿no? Reduzcamos tiempo en el que podemos invertir haciendo otras cosas. Esto permite enfocar a los equipos SOX en vulnerabilidades con mayor probabilidad de impacto real para las empresas. Finalmente, dentro de las conclusiones, el desafío ya no es detectar vulnerabilidades. Como conclusión principal, el desafío actual es verificar cuáles son las que realmente importan. La combinación de CBSS, de EPSS, de KEP, contexto operativo, nos permite superar las limitaciones de los enfoques unidimensionales tradicionales y que están separados. Asimismo, la automatización del proceso contribuye a reducir un ruido operativo, optimiza la toma de decisiones de los equipos de SOC, CyberSOC y finalmente este enfoque nos permite alinear la gestión de vulnerabilidades en un riesgo real que no pueda afectar a la empresa o al entorno empresarial en el que estoy y únicamente con métricas reales. Gracias. Gracias a usted, ingeniera Carla. Vamos con las preguntas de nuestros pares. La primera, ¿qué criterios fueron más relevantes para determinar el riesgo real de una vulnerabilidad? Ya, le comento, mire, es muy importante para mí que todas las empresas, depende del entorno en el que estemos, conozcan el stack tecnológico. Por ejemplo, yo puedo tener, como les comentaba hace un rato, una base de datos eh, y puedo tener, por ejemplo, una aplicación web. La base de datos yo no la publico, pero de repente sale una vulnerabilidad con CBS 10 que ya está siendo explotada, ¿no? Pero como yo no la publico, pues tengo un menor riesgo a ser atacado o al tener este servicio. Si yo tengo un servicio que estoy publicando y que tiene de repente un CVS menor al de la base de datos, pero este está público y ya fue explotado por atacantes, este sí es mucho más, es una puerta abierta a que yo pueda tener un ataque de ransomware, un ataque de cualquier vulnerabilidad, malware en general, ¿no? Que puedan ingresar a mi sistema, hacer movimiento lateral y entonces, ¿cómo se hace la priorización? Primero, conociendo bien mi stack tecnológico. Segundo, categorizando mi stack. Yo tengo que saber qué es más prioritario dentro de mi stack tecnológico para poder cuidarlo mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajo en este rubro ya hace muchos años, ¿no? Y lo que los clientes me dicen es, Carla, mira, tengo la herramienta tal y me llegan alertas de, no sé, me llegan 50 alertas todos los días y de esas 30 son bajas, 20 pueden ser altas, pero eso no me mueve, una presión no, coloquial que hablamos aquí, no me mueve la aguja tanto para invertir mi tiempo. Entonces, algo de lo que nosotros mucho hacemos es, ok, definamos tu stack, qué es lo más importante para ti y qué es lo que sí tienes que priorizar y qué es lo que tienes que parchar y tienes que dedicarle horas y que no. Entonces, también es muy importante que el que está encargado del stack tecnológico tenga esta priorización bien marcada, ¿no? Bueno, gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Qué factores del contexto organizacional se consideraron para determinar la criticidad real de una vulnerabilidad? Insisto, ¿no? Es con el tema real de los activos que yo tengo dependiendo mi core de negocio. Por ejemplo, si yo soy una empresa de retail, para mí lo más importante sería el tema del inventariado, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué trabajo en sistemas de inventarios? Con bases de datos, con RP, tipo SAPs, de repente si soy una financiera, ¿qué es lo más importante? Mi sistema, ¿qué sistema? El criptológico. El sistema de cómo guardo la información de repente de los pines, de los badges, de las tarjetas, de los plásticos, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del entorno en el que yo estoy,
en el que yo estoy trabajando, hago la priorización. Toda esta parte que yo estoy trabajando lo estoy haciendo con automatización. Entonces, se crean reglas de negocio, diferentes casos de uso, eso gatilla la alerta, dependiendo a qué le pongo más peso, a qué producto le pongo más peso que a otro, y eso es lo que lanza la alternativa de, mira, ha salido el CVE tal y necesitas parchar, y me manda la alerta automáticamente, ¿no? Pero insisto, no todo depende mucho del giro del negocio y de la importancia que los encargados le den a sus activos, a su stack tecnológico. Bueno, gracias, ingeniera Carla. Y me surge una pregunta con el respeto de la audiencia y los pares. Es a Claro. propósito de las pequeñas y medianas empresas que son gran parte de nuestra audiencia, pequeños emprendimientos que se diferencian pues por recursos, entre otros, de las grandes empresas. ¿Qué consejo le daría en el ámbito de esta ciberseguridad a esas pequeñas y medianas empresas? Miren, lo que yo siempre recomiendo es concientizar a las personas. Se dice mucho de que los seres humanos somos el eslabón más débil, pero aprovechemos eso en siempre capacitar a nuestros trabajadores. Yo sé que obviamente una empresa pequeña, mediana, no tiene los mismos recursos que una gran empresa. Sin embargo, hay formas, controles compensatorios que pueden aplicar para cuidarse. Por ejemplo, hacer muchas las pruebas de no abrir correos que no sean de entidades confiables, verificar los dominios, no entrar a páginas web que sean sospechosas, no descargar archivos que yo no conozco que tienen dudosa procedencia. Si me llega un mensaje de texto o un WhatsApp donde me dice, te ganaste la camioneta o te ganaste... Señores, nada es tan bonito para ser cierto. Nadie te regala algo de la nada. Entonces, desconfiemos. El tema de la ciberseguridad siempre empieza por la desconfianza, porque seamos sinceros, la ciberseguridad nunca es el 100%. Me atrevería a decir yo que es un 99, 96, porque siempre hay un zero day, porque siempre hay una persona que por desconocimiento puede cliquear en donde no deba, ¿no? Entonces, a las pequeñas y a las medianas empresas lo que yo siempre les digo es concientización. Una concientización si está dentro del pago que pueden hacer para sus empleados, un par de veces al año y tomarles un examencito siempre, aunque sea anual, para que estén capacitados y estén informados, porque la ciberseguridad avanza montones. Y con la IA, los deepfakes, el tema de imágenes, de voz, estamos cada vez más complicados. Entonces siempre tenemos que capacitarnos. Para mí eso es lo más importante. Bueno, agradecemos a la ingeniera Carla y como ella nos comentaba, llevando a una frase que ya es voz populi, cuando algo es gratis, muy seguramente la mercancía somos nosotros, nuestros saberes y nuestra empresa. Eh, Probablemente. Continuamos ahora con Gracias. eh, a usted con la ponencia Criptomonedas y Archivos Digitales, Ciberseguridad y Resiliencia en Colombia, a cargo de Ariel Andrés Lemus Limas y Lucelena Niño Avanza. Adelante y bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un extensivo saludo de parte de Ariel Andrés Lemus Limas y Luz Helena Niño Aunza. Somos de la Universidad Santo Tomás, de la ciudad de Tunja. Y contarles que dentro de los semilleros de investigación, estamos dentro del semillero de investigación Ginkgo y estamos trabajando desde el año pasado criptomonedas y activos digitales, ciberseguridad y resiliencia en Colombia. Esta es una investigación para optar el título de contador público. Entonces, para nosotros, como institución educativa y con Andrés, pues es relevante todo el tema de las criptomonedas, ¿sí? Y el tema de ciberseguridad y resiliencia en Colombia, como parte del proceso de investigación que hemos venido trabajando, encontramos que el año pasado y años anteriores, se presentó en Colombia una serie de adquisición de activos digitales, entre ellos las criptomonedas, influenciados por todo el tema que conlleva los mercados y muchas familias colocaron el 100% de sus ahorros en la confianza y depósito invirtiendo en criptomonedas. Entonces, eso tuvo un impacto social, tuvo un impacto en las familias colombianas
porque a raíz de hacer esa inversión y al no tener ningún tipo de remuneración o de lo que se les había prometido, pues entonces eh, perdieron prácticamente todos sus ahorros. Entonces, el crecimiento de las criptomonedas en Colombia pues ha generado desafíos en términos de seguridad digital y control contable. Entonces, ustedes dirán allá en el escenario, bueno, ¿y qué tiene que ver la contaduría o los contadores públicos en este tema de ciberseguridad? Porque el tema de ciberseguridad uno piensa que es solamente para los sistemas de información. Y el gobierno, si bien ha sacado todo el tema de SAGRILAF, SARLAF, oficiales de cumplimiento, la Superintendencia de Sociedades vigila, eh, pues es un tema que está a nivel mundial, ¿sí? Y que merece una regulación contable acerca de la seguridad digital y el control contable. Es una tecnología blockchain, ¿sí? Y ofrece altos niveles de protección, pero vemos que existen unos riesgos altamente asociados por la falta de regulación. Entonces, encontramos una vulnerabilidad en el sistema financiero que afecta la confiabilidad de la información contable y la toma de decisiones. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta los indicadores de crecimiento de este tipo de inversiones, ¿sí? Cómo se está manejando la tecnología blockchain, qué riesgos principales hay. Entre ellos encontramos que está el fraude y la estafa, ¿sí? Ataques informáticos y pérdida de estos activos digitales. La pérdida es que invertí y ya el día de mañana se desapareció porque como es digital, pues yo no lo puedo controlar, no lo puedo tener como si yo tuviera el efectivo o tuviera una inversión con los bancos. Desafíos estructurales que hemos encontrado en el desarrollo de esta investigación. Hace falta la regulación clara en Colombia y también a nivel mundial, ¿sí? Para este tipo de escenarios. Y también limita la resiliencia digital de las organizaciones. ¿Por qué? Si existiera una reglamentación fuerte, pues los bancos podrían tener esto como una opción de ingreso. Actualmente el Banco de la República no reconoce las criptomonedas como efectivo, ¿sí? Y obviamente pues eso tiene un impacto en las finanzas. También encontramos que aumenta la vulnerabilidad del sistema financiero y pues eso debemos, en el desarrollo de esta investigación con Andrés, les iremos mostrando cuáles son nuestros resultados. Es una investigación que está en desarrollo. Bueno, en Colombia el avance de los criptoactivos ha superado la capacidad de respuesta de los sistemas regulatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado ha ido creciendo, que la gente, los usuarios están depositando su confianza en este tipo de inversiones, pero el país, incluso las entidades estatales como la DIAN, no están preparadas para hacer este control. Entonces se puede presentar lavado de activos, ¿sí? Además, falta preparación ante incidentes digitales, evidencia, una baja resiliencia organizacional. Entonces, es un tema que si bien está hoy en día en el mundo, falta reglamentación. Digamos, bueno, en Colombia, bueno, existen, bueno, en Colombia como tal, está en el top 30 de los países a nivel global que usa más criptomonedas. En Latinoamérica es el país número quinto que usa más criptomonedas y pues aún no está reglamentado. Esta información bueno, nos dice de que se está usando muchas criptomonedas en Colombia, dado que, digamos, varios influencers están vendiendo como esas criptomonedas, pero a la vez están eh, yendo a los riesgos como lavado de activos, porque son dineros que van, así, son muy volátiles, entonces no hay un control. Digamos, nuestra pregunta problema es de qué manera la falta de ciberseguridad y la resiliencia digital en Colombia afecta el reconocimiento y el control de la confiabilidad de los criptoactivos dentro de un sistema contable y financiero. Digamos, como los objetivos que nosotros utilizamos fue en objetivos generales, fue analizar el impacto de la ciberseguridad y la resiliencia digital en la gestión y el control y el reconocimiento contable de los criptoactivos en Colombia. Bueno, siguiente, el primer objetivo es identificar los principales riesgos de la ciberseguridad asociados al uso de las criptomonedas en el contexto colombiano. Como siguiente objetivo es analizar el nivel de la resiliencia digital
las organizaciones frente a los incidentes relacionados con los criptoactivos, lo que decíamos de lavado de activos y o evasión fiscal, que se está viendo mucho en varios países. Como tercer objetivo es analizar las implicaciones contables y regulatorias derivadas de la falta de control y la seguridad en estos activos digitales. Pues esto ya que se han presentado muchos hackeos a plataformas, las wallets, como lo son la Binance, Bybit. Entonces se han visto muchos hackeos y se ha perdido mucho dinero de algunas personas y de algunas personas naturales, tanto como personas jurídicas. Bueno, y nosotros dentro de nuestro marco teórico encontramos sí, criptoactivos y blockchain, ¿sí? Los criptoactivos que se basan en la tecnología blockchain, que permiten registrar transacciones de forma descentralizada y segura mediante criptografía. Sin embargo, esta seguridad no es absoluta, ya que los riesgos se concentran en los usuarios, en las plataformas digitales. ¿Y esto qué hace? Pues que se corre, como ya lo puedo controlar, está en una plataforma, es un escenario que yo, si invirtiera en criptoactivos, yo no lo puedo controlar, dependo de alguien que está más allá de la computadora o del sistema y finalmente él es quien va a controlar la inversión que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto al marco teórico, en cuanto a ciberseguridad y riesgos, entonces los principales riesgos incluyen ataques, ¿sí? Phishing, malware, hackeos a las plataformas y pérdida de claves privadas. Y hoy en día vemos que incluso con todo el tema de la inteligencia artificial y todo el tema de innovación, se ha afectado a nivel mundial, se han parado muchas veces estas operaciones y queda uno a la deriva porque son los cortos. Entonces se sufren esos ataques y no lo podemos controlar. En el ámbito contable, los criptoactivos presentan dificultades en su clasificación y medición, lo que se agrava ante la falta de regulación. ¿Qué significa eso? Que si yo soy una persona natural o soy una compañía y quiero invertir en criptoactivos o en criptomonedas, ¿cómo lo voy a reflejar yo contablemente? Entonces, existen, que ya lo va a explicar Andrés, existen dos maneras de hacer el registro, pero es como una salida fácil como para que uno lo pueda reflejar, pero no cumple los criterios que debería tener bajo la norma contable para poderlo registrar y para poderlo mostrar, porque se utilizan dos cuentas que si bien no están para el tema de las criptomonedas. Queda un minuto. Bueno, como resultados, lo que hemos identificado, pues han sido vulnerables hackeos, dado lo que estaba mencionando de los hackeos a Binance y a BitD. Esto ocurrió en el 2022. Hubo un hackeo masivo y se perdieron muchos bitcoins, hablando ya de una criptomoneda clara. Y pues, digamos, la falta de los protocolos adecuados para la protección de estas claves, porque, digamos, en estas billeteras virtuales, estas wallets, se tiene la función de por doble paso, que a uno tiene que llegarle a un correo, un autenticador, una clave para ingresar a estas wallets, pero se están viendo presentando muchos hackeos por la falta de la ciberseguridad. Actualmente en Colombia se está llevando un proyecto de ley que regula las criptomonedas tanto como para que se pueda comercializar acá en Colombia, también con la ciberseguridad, pero pues ya lo que se ha identificado hay muchos vacíos para reglamentar esto. En días pasados he estado hablando con un congresista de acá de Colombia, de acá del departamento de Boyacá, para como la guía o articulación de mi proyecto, de lo que yo llevo y lo que he identificado para llevar, digamos, esos vacíos que se tienen en este proyecto de ley. Actualmente sigue siendo proyecto de ley porque no tiene no hay ninguna aprobación. Acá en Colombia lo que se hacen es 7 plenarias y hasta el momento van 2 plenarias. Y pues la conclusión que queremos dar es, eh, se requiere una regulamentación para fortalecer los protocolos de la ciberseguridad, dado como las claves privadas o un medio más claro, Y porque garantizar también el tema de los impuestos, los ingresos, porque pues Colombia se mueve a través de la recaudación
No te escuchamos, profe. Y garantizar también que en Colombia exista un marco regulatorio que permita captar esos recursos y generen impuestos para que se puedan reinvertir en Colombia y tengan un impacto social. Y lo otro, que aquellas personas que inviertan, sean personas naturales o jurídicas, tengan un respaldo jurídico en cuanto hacen estas inversiones. Bueno, gracias a ustedes por la disertación que nos acaban de compartir. Y como ustedes bien lo afirman, se hace necesario el concurso de todos los actores, porque vemos que muchas transacciones que se necesitan en las empresas se están haciendo con esta criptomoneda y pues quedan amarrados nuestros empresarios, entre otros. Vamos entonces Sí, con las señor. preguntas de nuestros pares evaluadores. La primera, ¿qué papel cumple la educación digital en la prevención de fraudes relacionados con los criptoactivos? Pero digamos, actualmente, digamos, en las nuevos pensum de las universidades se está viendo muchos cambios de este tipo de activos, dado que pues antes era efectivo, cheques o bueno, bonos en